En una época lejana, existía un reino conocido por formar, generación tras generación, a algunos de los magos más poderosos que el mundo había visto jamás. Sin embargo, un día, el cuerpo real de magos tuvo que enfrentarse al temido rey dragón. Aun reuniendo a sus mejores hechiceros y lanzando incontables hechizos, ningún ataque fue capaz de superar el aplastante poder de aquella criatura. Uno por uno, todos los magos terminaron siendo derrotados. Cuando parecía que la humanidad sería completamente destruida, el rey dragón simplemente decidió marcharse. Pero antes dejó una advertencia que los humanos jamás olvidarían. Mucho antes de aquellos acontecimientos, en el corazón de un bosque repleto de espíritus y bestias mágicas, una joven dragona de fuego eligió una cueva para construir su nido. Después de mucho esfuerzo, puso un único huevo. El desgaste había sido tan grande que apenas le quedaban fuerza. Aún así, antes de salir en busca de comida, lanzó llamas sobre el suelo para mantener el huevo caliente. Mientras sobrevolaba el bosque en busca de alimento, encontró dos bestias mágicas que parecían la comida perfecta. Sin embargo, debido al cansancio provocado por haber puesto el huevo, no logró darse cuenta de que algunos humanos estaban escondidos en los alrededores. En cuestión de instantes, la situación se invirtió. Aquella que había salido a cazar terminó convirtiéndose en la presa. Algún tiempo después, una gata embarazada encontró por casualidad aquella misma cueva. Pertenecía a la raza de los papagayos, considerada la especie felina más inteligente de todo el bosque mágico. Como aquel lugar solía estar habitado por dragones, casi ningún depredador se acercaba. Además, el ambiente era cálido y estaba lleno de ratones, convirtiéndose en el escondite perfecto para dar a luz a sus crías. Esa misma noche nacieron los pequeños gatitos. Mientras la madre descansaba junto a ellos, ocurrió algo inesperado. El huevo que permanecía oculto bajo las crías comenzó a balancearse. Poco después, un pequeño dragón rompió el cascarón y apareció frente a la gata. Durante algunos segundos, ella solo observó a aquella pequeña criatura, completamente distinta de sus hijos. Aún así, en ningún momento mostró miedo ni rechazo. En lugar de eso, decidió acogerlo como si fuera uno más de sus cachorros, sin imaginar el peligro que aquello podía representar. Así fue como el pequeño dragón pasó a formar parte de aquella adorable familia de gatos, convirtiéndose en el hermano menor de todos ellos. Mientras cuidaba de los pequeños, la gata se preguntaba cómo crecería aquel extraño cachorro en el futuro. Los días pasaron rápidamente. Cuando las crías ya habían crecido un poco, la gata comenzó a llevarlas para aprender a cazar ratones. Les decía que no bastaba con observar. Era importante memorizar cada movimiento para poder sobrevivir por su cuenta más adelante. Demostrando toda su experiencia, atrapaba varios ratones y permitía que los pequeños siguieran atentamente cada paso de la cacería. Además de ser extremadamente inteligentes, los papagayos también habían sido bendecidos por la madre naturaleza con la capacidad de utilizar diferentes tipos de magia. Cada uno de los hermanos mayores poseía habilidades mágicas propias. El menor, sin embargo, era diferente. Al ser un dragón, no podía utilizar aquellas mismas magias. En compensación, poseía otras habilidades naturales. Era capaz de abrir sus alas, volar por los cielos y lanzar fuego por la boca. En cuanto vieron al pequeño mostrando sus poderes, toda la familia lo celebró con entusiasmo. La gata sonrió con orgullo y comentó que su hijo era capaz de utilizar un tipo de magia completamente distinto al de sus hermanos. Poco después, notó la presencia de algunos humanos atravesando el bosque. Aprovechando la oportunidad, decidió enseñar una lección más importante a sus hijos. Les explicó que aquel lugar era conocido entre los humanos como el bosque de los recién llegados. Muchas personas entraban allí para cazar ratones y otras criaturas mágicas. También les contó que los humanos eran una raza muy complicada. Algunos eran bondadosos y respetaban la vida, mientras que otros podían ser extremadamente crueles. Incluso había personas lo bastante fuertes como para enfrentarse a enormes osos. Para ellos, los gatos de la especie papagayo no eran más que presas fáciles. Después de escuchar atentamente, los 4 hermanos grabaron el olor de los humanos en su memoria. De esa manera, podrían identificarlos desde lejos y evitar encuentros peligrosos en el futuro. Al comprobar que todos habían comprendido la lección, la gata finalmente se sintió tranquila. El tiempo volvió a pasar. Un día, mientras cuidaba de sus hijos,
la gata fue envuelta por una intensa luz. Como era una felina extremadamente poderosa, había sido elegida como objetivo de un hechizo de invocación realizado por humanos. Sabiendo que no podría impedirlo, simplemente miró a sus hijos y les dejó sus últimas enseñanzas. Les pidió que continuaran viviendo de la mejor manera posible. Les dijo que ya habían aprendido todo lo necesario para sobrevivir por sí solos. Aún así, les recordó que aquel bosque seguía siendo un lugar muy peligroso. Por eso, siempre que fuera necesario, debían protegerse unos a otros. También les explicó que, si permanecían viviendo en aquel bosque, algún día volverían a encontrarse con sus hermanos dispersos por el mundo. Mientras siguieran conservando el olor de la familia, sin duda serían reconocidos y tratados con cariño. Por lo tanto, no debían sentir miedo. Antes de desaparecer por completo, hizo un último pedido: que todos vivieran felices. Los 4 cachorros quedaron completamente destrozados al ver a su madre desaparecer ante sus propios ojos. Por primera vez desde que había nacido, el pequeño dragón no pudo contener las lágrimas. Los años siguieron pasando. Cuando finalmente crecieron, los hermanos mayores siguieron sus propios caminos para vivir de manera independiente. Así, el joven dragón permaneció solo en la vieja cueva donde había crecido. Como siempre había aprendido desde pequeño, continuó cazando ratones para alimentarse. Sin embargo, la alegría que antes llenaba su rutina había desaparecido por completo. La soledad hacía que sus días parecieran mucho más largos. Algún tiempo después, una gran sorpresa lo cambió todo. Su hermana mayor regresó a la cueva acompañada de su compañero. En cuanto se lo presentó a su hermano menor, el dragón se acercó para percibir su olor. Al darse cuenta de que llevaba el mismo aroma que su hermana, se sintió aliviado y lo aceptó de inmediato como parte de la familia. Poco tiempo después, una nueva camada de gatitos nació dentro de la antigua cueva. Durante ese periodo, el joven dragón salía todos los días para capturar ratones, asegurando suficiente comida para que su hermana pudiera alimentar a sus crías. Ahora que ya había crecido por completo, finalmente volvió a sonreír. La presencia de su familia hizo que la tristeza desapareciera, y aquellos días se convirtieron en algunos de los más felices de su vida. Tal como su madre había hecho en el pasado, el dragón de fuego comenzó a enseñar a los pequeños gatitos a cazar. Además, reforzaba constantemente la lección que consideraba la más importante de todas: jamás debían acercarse a los humanos. Debido al ataque llevado a cabo por el rey dragón amarillo muchos años atrás, el primer príncipe había crecido escuchando una y otra vez la misma advertencia: jamás lastimes a un gato. Todos sabían que, si alguno de ellos resultaba herido, el legendario dragón podría regresar y convertir todo a su alrededor en un mar de llamas. Con el paso de los días, el joven príncipe terminó forjando una fuerte amistad con el gato que lo acompañaba. Cada vez que lograba ejecutar un hechizo correctamente, recibía elogios llenos de entusiasmo por parte de su pequeño compañero. Esos agradables momentos fortalecieron cada vez más la relación entre ambos. Un año pasó rápidamente y su amistad se había convertido en algo realmente especial. Compartían la comida, pasaban mucho tiempo juntos y actuaban casi como hermanos. Durante ese periodo, el príncipe también notó algo curioso. El gato salvaje demostraba un talento impresionante para la magia. Comparándose con él, sentía que necesitaba entrenar mucho más para alcanzar ese nivel de habilidad. Cuando el rey descubrió que su hijo pasaba tanto tiempo con un gato proveniente del bosque, se mostró bastante preocupado. De inmediato, recordó el incidente con el legendario dragón que años atrás estuvo a punto de destruir todo el reino. A pesar de poseer un poder suficiente para arrasar la nación entera, aquella criatura había decidido perdonar a los humanos. Aún así, tras reflexionar sobre la situación, el rey llegó a la conclusión de que no debía haber ningún problema. Su hijo jamás había lastimado al gato, así que no existía motivo para que el dragón de fuego apareciera enfurecido. Sin embargo, justo cuando terminó de expresar ese pensamiento, un enorme campanazo de alarma resonó fuera del castillo. El legendario dragón de fuego había aparecido una vez más. Esta vez, la reacción de los humanos fue completamente distinta a la anterior. Nadie tuvo el valor de atacar. Todos permanecieron observando desde la distancia mientras el gato corría hacia el príncipe para jugar con él antes de acercarse respetuosamente al dragón. Poco después, ambos comenzaron a conversar utilizando la lengua de los gatos. Como nadie más era capaz de comprender aquellas palabras, un soldado que conocía ese idioma comenzó a traducir la conversación. Según él, el gato estaba pidiendo que se enseñara magia al joven príncipe humano. Al escuchar aquello, el protagonista finalmente comprendió la razón por la que su sobrino desaparecía del bosque todas las noches. Había salido repetidamente para enseñarle magia al príncipe. El dragón de fuego mostró su desaprobación. Para él,
Acercarse tanto a los humanos era algo peligroso. Sin embargo, su sobrino insistió en que no había ningún problema. Según él, el príncipe era una persona extremadamente bondadosa y jamás haría algo malo. Poco después, el propio primer príncipe apareció frente a ellos. Al observarlo, el dragón vio exactamente la imagen que su sobrino había descrito, un humano amable y de buen corazón. Además, el pequeño gato siempre había sido inteligente y sensato. Las palabras que el dragón había repetido durante años sobre valorar las amistades parecían haber sido tomadas muy en serio. Ante aquella situación, Nekoryu comenzó a reflexionar. ¿Qué era lo que realmente deseaba? Si podía ayudar a ese muchacho a convertirse en un gran gobernante en el futuro, tal vez los gatos pasarían a ser aún más respetados en todo el reino. Sin lograr llegar por sí solo a una conclusión definitiva, Nekoryu decidió hablar directamente con el rey antes de tomar cualquier decisión. Utilizando un poderoso hechizo de transformación, adoptó la forma de un gato alado. Después, solicitó una audiencia oficial y recibió autorización para entrar al castillo. Durante el encuentro, se presentó como el dragón responsable de proteger a los gatos que habitaban el bosque. Explicó que el gato que acompañaba al príncipe era una de las criaturas bajo su cuidado y que había aprendido magia directamente de él. Ahora, ese mismo gato deseaba que parte de ese conocimiento fuera transmitido al primer príncipe. Si el rey no tenía ninguna objeción, Nekoryu estaba dispuesto a aceptar aquella petición. Al principio, el rey se mostró bastante preocupado. Después de todo, las técnicas dominadas por el gato eran consideradas magias extraordinarias, cercanas a los secretos supremos. Al percibir la vacilación del monarca, Nekoryu trató de tranquilizarlo. Explicó que había aprendido todo aquello de los espíritus de la naturaleza. Según él, cualquier persona capaz de comunicarse con los espíritus podía estudiar magia de la misma manera. Lo que Nekoryu no sabía era que aquellas técnicas enseñadas por los espíritus poseían un poder tan grande que podían cambiar por completo el equilibrio entre las distintas naciones. Otra cuestión llamó la atención del rey. El nombre Nekoryu siempre le había parecido extraño. Entre los humanos, ese título significaba algo parecido a Emperador Dragón, una forma de referirse a dragones extremadamente poderosos y de alto rango. Por otro lado, Nekoryu solía llamarse a sí mismo simplemente un dragón que escupe fuego. Sin embargo, en el fondo, había sido criado como un gato desde su nacimiento por su madre adoptiva. Por esa razón, le pidió al rey que, a partir de ese momento, comenzara a llamarlo Dragón Ket.